Y en este programa, que tiene un contenido pues básicamente doctrinal, en el que intentamos explicar dar razón de nuestra fe, explicar nuestra fe con ese método sencillo que tiene la Iglesia del Catecismo, vamos a introducir un tema de actualidad. Hoy hacemos este programa en un tono de coloquio y me van a acompañar también dos hermanos obispos, don Demetrio Fernández, que es obispo de Tarazona, y don Jesús Sanz, que es obispo de Huesca y obispo de Jaca también. Creo que me están escuchando. Don Demetrio, buenos días. Buenos días, don José Ignacio. Muy buenos días, sí, te escucha perfecto. Buenos días también, don José Ignacio. Muy bien, don Jesús. Bueno, pues son dos hermanos obispos y también grandes amigos, porque claro, uno recurre a los amigos, a aquellos que intuye que no van a saber decirle que no, para saltarles a estas horas de la mañana, y pedirles también pues, su colaboración, que siempre es gozosa, como podemos ver. Bueno, pues decíamos que queremos comentar un tema de actualidad. Recientemente, concretamente ayer, se hacía de una manera oficial, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un órgano magisterial importante, ¿no?, de nuestra Madre Iglesia, que sabéis que hasta hace poco pues, era dirigida por el que ahora es Papa, Benedicto XVI. El cardenal Ratzinger fue el precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Cuando él fue elegido Papa, pues él nombró como cardenal precepto al cardenal Levada, un cardenal norteamericano. Pues bien, esta congregación ayer sacaba una notificación, una nota, sobre las obras de un teólogo jesuita, John Sobrino, indicando que había aspectos en sus obras que eran contrarios a a la fe católica, y por lo tanto quitándole pues esa capacidad de expresarse como teólogo católico, es decir, de alguna manera teniendo la representatividad de representar a la fe católica en esas enseñanzas que él tiene. Es una notificación y vamos a hablar sobre esos aspectos, intentando desgranar pues todo lo que esa nota concreta pues ha querido explicitar. En un diálogo entre nosotros tres, yo voy a también hacer un poquito de moderador, y pidiéndole a don Demetrio y a don Jesús, pues pidiéndole intervenciones, etcétera, etcétera. Una primera pregunta que me va a permitir hacerle pues a don Demetrio, igual por empezar por algún lado, es la siguiente, es decir, en virtud de que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, interviene pues también pues, ante un teólogo pues para requerirle o reconvenirle pues que rectifique en sus obras. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es el motivo por el que la Iglesia lo hace? Don Demetrio, si no te importa, sí. Pues nos gustaría una explicación así de entrada, porque bueno, algunas personas, ya sabemos que ayer también se escuchaban comentarios que parece que esto va en contra de la libertad de expresión, o sea, es decir, algunas personas lo plantean de esta forma. Sería bueno igual encuadrar la cosa desde este punto de vista. A mí me parece importante considerar la Iglesia como un cuerpo vivo, no es, ¿qué voy a decir?, un archivo muerto, ¿no?, de cosas. Y en este cuerpo vivo, pues hay una vitalidad que le viene sobre todo de Jesucristo, su fundador, y del Espíritu Santo. Y ahí todos debemos de estar conectados continuamente. Y luego ya dentro de lo que es la Iglesia, fundada por el propio Jesucristo, el magisterio de la Iglesia, el Papa, los obispos, en este caso la Congregación de la Fe, pues hace un grandísimo servicio a este organismo vivo, al que le pueden venir virus y le pueden venir dificultades generadas internamente o de fuera, ¿no? En todo caso, la Iglesia cuando actúa, en este caso por sus autoridades, lo hace para preservar la vitalidad del organismo y para la buena salud espiritual de este organismo. Todos los creyentes tienen derecho a saber cuál es la fe de la Iglesia, y quien establece cuál es la fe, si se ajusta a la palabra de Dios, si se ajusta a la interpretación que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, pues es la autoridad, y concretamente el sucesor de Pedro y quienes colaboran más directamente con él. No estamos en un club en el que cada uno dice lo que quiere, porque al final pues no sabríamos quién es quién, sino que estamos en la Iglesia Santa, en la que la verdad que nos viene de Jesucristo
debe mantenerse firme, y esta verdad es la que nos va a salvar. Y quien sirve a esa verdad, pues es la autoridad establecida por Jesucristo dentro de la misma Iglesia. Yo podría añadir que ese es precisamente el método, el que acaba de apuntar ahora don Demetrio, el método que utilizaron mis padres conmigo cuando, una vez que fueron bendecidos con la vida de cualquiera de nosotros, los 6 hijos que Dios les concedió, hemos podido crecer, y hemos podido crecer sanos, no solamente porque nos dieron de comer los alimentos más adecuados que nos iban acercando los nutrientes que en cada edad necesitábamos, sino que también nos protegieron de lo que no solamente no nutría, sino que incluso era dañino. Es decir, es el método de la paternidad y la maternidad que cualquiera de nosotros hemos podido experimentar, y que ahora, cuando van pasando los años, reconocemos con inmensa gratitud. No solamente lo positivo que nos ha ayudado a crecer y a madurar con salud, sino también la atención, esa especie de cautela, que no es una cautela que nace del temor, que nace de la censura o del desprecio, sino que nace justamente del amor a la vida. Y eso es precisamente el método que nos describe la Sagrada Escritura de la larga actuación de Dios a través de la historia de su pueblo, que no solamente le dice palabras llenas de luz y de ternura, sino a veces también palabras severas y graves, cuando anuncia la buena noticia, o cuando denuncia el error y el extravío de ese pueblo, que a veces se empeña en caminar por caminos que Dios no frecuenta, y que no conducen justamente a ese destino último de amor bienaventurado, de felicidad en definitiva. Me parece que con estas indicaciones lo que se nos está recordando es que el anuncio del Evangelio conlleva también, ¿no? Pues conlleva también el ejercicio de la corrección cuando lo que se está expresando es contrario pues a la doctrina, porque parece que sería un error, sería algo pues demasiado irreal y poético y pues distorsionado pensar que un anuncio no conlleve en sí mismo también la posibilidad de corrección. Yo quisiera también denunciar lo que me parece a veces un escándalo hipócrita, ¿no? Cuando a veces se hace referencia a la Iglesia Católica como si la Iglesia Católica fuese pues una instancia en la que se esté como reeditando la Inquisición, en la que no se mantenga pues una libertad de expresión. Y yo creo que es bueno que también tengamos la santa libertad de denunciar este escándalo hipócrita, porque digo yo, vamos a ver, ¿en qué otra instancia distinta a la de la Iglesia se permitiría pues que por ejemplo, pues que un delegado de educación actúe a sueldo, y además con toda la representatividad que él tiene, que él está siendo delegado pues del ministro de Educación, para entendernos, ¿no? Que actúe pues en contra de los propios criterios de educación que el ministro le ha encomendado? ¿En qué otra instancia se permitiría pues que sencillamente el delegado de gobierno o que el delegado de sanidad, etcétera, de alguna manera utilizase, ¿no?, el cargo que le ha sido encomendado para de alguna manera no ser representante de ese depósito que le ha sido encomendado, sino predicar su propia ideología? Yo creo que no habría ningún otro organismo, ningún otro lugar, ¿no? Ni la instancia militar, ni la instancia de educación, ni la instancia de sanidad, ni la instancia política, ni una empresa, por supuesto. Es decir, nadie en su interior estaría permitiendo que alguien utilizase el cargo que le ha sido encomendado para actuar en nombre propio y en contra incluso, en contra de ese organismo, de esa comunión interna de ese organismo que se lo ha encomendado, ¿no? Porque quizás aquí una clave está en entender que la enseñanza de la teología, cuando la Iglesia encomienda a un teólogo pues que imparta la enseñanza de la teología en una universidad católica, no digamos nada en un seminario, enseñando a los seminaristas, en este caso concreto estamos hablando de unos libros de un teólogo que estaban siendo utilizados como libro de texto en la formación de los seminaristas, ¿no? Claro, cuando la Iglesia encomienda
esa tarea le está pidiendo de alguna manera que no que exprese su propia ideología, sino que transmita, que enseñe, que forme parte también de ese magisterio de la Iglesia que transmite la verdad. ¿No es así, don Demetrio? Nos gustaría que comentase este aspecto. Totalmente de acuerdo, y además lo explicas muy bien. Es decir, creo que es de sentido común. Invocar una libertad para salirse de madre, nunca mejor dicho, pues ya se entiende que no ayuda ni al propio que lo hace, ni a los destinatarios. En el caso del teólogo que nos ocupa, no solo ha escrito unos libros, estos libros son los que se han analizado, sino que tiene por parte de la Iglesia la encomienda de ser catedrático o profesor en una universidad católica. Por tanto, hay muchos alumnos que escuchan o piensan que están escuchando lo que enseña la Iglesia, que este profesor debe transmitir. Y la Iglesia, que es quien le ha encomendado esta tarea, tiene no solo el derecho, tiene la obligación de ver si el vino que se le está ofreciendo es un vino con la marca registrada y con denominación de origen, o es un vino falsificado. Y aquí no juzgamos para nada las intenciones del individuo, pero sean cuales sean sus intenciones, lo que la Iglesia tiene que catar es si el vino es el vino auténtico, porque es el que de verdad la Iglesia tiene que ofrecer para la salvación de los hombres, ¿o no? O sea que estoy totalmente de acuerdo en lo que has explicado, sí. Sí. Digamos que la obligación de la Iglesia de rectificar los errores es correlativa al derecho de los fieles, al derecho de los seminaristas, al derecho de los que acuden a los centros de la Iglesia de escuchar la auténtica doctrina, una obligación de la Iglesia de preservar la verdad y de rectificar los errores. Es correlativa, es proporcional al derecho que tiene un fiel católico de escuchar la sana doctrina cuando acude a los centros. Don Jesús, ¿alguna reflexión a este respecto? No, además de ver que está muy bien puesto el ejemplo de don Demetrio, debe ser por la proximidad al campo de La Rioja, pero lo de la denominación de origen... Perdón, a los campos de Borja. Sí, pero vamos, La Rioja tiene más andadura vinícola. O Montano, vamos, igual. Está muy bien puesto, porque si no hay una denominación de origen, como decía ahora don Demetrio, que nos asegura que ese vino es vino y no otra cosa, que no estamos ni bebiendo una cosa banalizada porque nos dan agua por vino, ni una cosa también falseada fraudulentamente porque nos están dando vinagre en lugar de vino. Si compramos vino y queremos tomar vino, que nos den solamente el vino. Y esta es también la función de la Iglesia, ¿no? Como también apuntaba don José Ignacio, pues que es un derecho y es al mismo tiempo un deber, que confluyen en este ejercicio, no siempre popular, no siempre aplaudido, pues como cuando, repitiendo el ejemplo anterior, los padres o los educadores en general tienen que ejercer también esta labor de corrección, que no es una corrección pues indebida, una corrección abusiva, sino que es una corrección que en primer lugar nace del amor a la vida y del respeto por las personas, porque todas estas instancias que ahora don José Ignacio iba enumerando, ¿qué ocurriría si en una instancia política, educativa, cultural, deportiva incluso, alguien pues se empeñase en decir o hacer lo que, bueno, pues se le aplicaría una serie de sanciones que a veces son tremendamente severas y graves, ¿no? Yo también quiero subrayar que este modo que tiene la Iglesia de ejercer el derecho y el deber de actuar es una metodología llena de respeto por la persona y también llena de paciencia en el tiempo de la ejecución, porque no solamente, no es el primer caso, lógicamente, del padre John Sobrino, vemos el tacto delicado por el que la Iglesia observa, se da tiempo, antes de intervenir se habla con la persona, se analizan los textos y finalmente cuando no tiene más remedio que pronunciar públicamente, hacer pública una declaración, pues la hace, y la hace muy a su pesar, pero no puede en virtud de no querer tocar la fama la fama, no siempre el prestigio de un pensador, el seguir mirando para otro lado,
para no dar un disgusto, no darse un disgusto, cuando en ello pues te va la vida del otro, ¿no? Es como un médico que por no dar el disgusto a su paciente, pues o no le advierte a tiempo justo de lo que está ocurriendo, o sencillamente mira para otro lado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha hecho la Iglesia, no solamente en el derecho y el deber de actuar, sino en el modo con el que lo ha realizado en este como en los demás casos. Sí, porque igual sería bueno que supiesen todos los oyentes que cuando la Iglesia interviene con respecto a un teólogo que está publicando o enseñando pues unos contenidos que entiende que son contrarios al depósito de la fe, después de haber dialogado con él y haberle expuesto qué puntos concretos son los que se entiende, se le da la posibilidad de explicarse, y cuando se va afinando en concreto dónde están los puntos que no están en sintonía con el magisterio de la Iglesia, a él se le ofrece la posibilidad de retractarse, claro, se le ofrece tal posibilidad, y de hecho ha habido pues muchos teólogos que en este tipo de procesos, llegados a ese momento, han dicho, pues es verdad, me retracto y de alguna manera retiro ese libro como libro expresamente avalado por mí, o como un libro de texto ofrecido a los seminaristas para su formación, y ha habido pues autores que se han retractado. Digamos, el caso concreto, por desgracia, no ha ocurrido tal cosa, sino que este autor, a la Iglesia le tuvo ese proceso de diálogo con él, y después, llegado un momento, le ofreció la posibilidad de retractarse y él rechazó la retractación, ¿no? Y de alguna manera pues dijo, bueno, pues yo me mantengo en estos aspectos que yo he explicado y que ahora vamos a entrar en materia, ¿eh? Bien, pues quizás me parece que, habiendo hecho esta introducción, vamos a tener un momento de descanso y entraremos en materia, vamos a entrar en materia desgranando uno por uno los puntos concretos que la Iglesia ha pedido, ¿no? O de alguna manera, o ha declarado que este teólogo enseña y que son contrarios a la cristología. Vamos a tener una buena ocasión de aprender un poco o de profundizar en lo que es la cristología, porque especialmente son sobre esta materia, aunque no únicamente, pero especialmente son sobre esta materia los aspectos en los que este teólogo ha sido corregido. Tenemos un momento de descanso y continuamos enseguida. Haciendo ahí una edición un poco especial del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, que también pues que es un programa que va a ser también expresado en La Voz de los Obispos, que también Radio María suele ofrecer semanalmente. Pues estamos comentando que la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe ayer miércoles hacía pública pues una notificación sobre las obras del teólogo John Sobrino, recordando que existen imprecisiones y errores contenidos, pues para empezar, en 2 volúmenes, uno de Cristología, Jesucristo Liberador, lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, y también de otro título, La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas, dice así. El documento se ha publicado pues debido a que ha habido una amplia divulgación de estos escritos, incluso que han sido usados en seminarios y centros de estudio, sobre todo de América Latina. Hay que decir que la Iglesia, cuando publica una nota de este estilo, recordando que tal teólogo no está enseñando doctrina católica, sino que esa doctrina no coincide con el depósito de la fe que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia, pues para que lo predique, no está juzgando las intenciones subjetivas del autor. Aquí no se trata de juzgar subjetivamente a nadie, sino más bien de, como decíamos antes, de defender el derecho que tienen los fieles, los seminaristas, a recibir doctrina sana, a que cuando se les enseña cristología, esa cristología que se les enseña esté acorde con el magisterio de la Iglesia. Bueno, entonces yo creo que sería importante que pasásemos a las afirmaciones concretas que hace esta nota, que entrásemos en un nivel de decir, vamos a ir desgranando, o sea, cuáles son los aspectos y además, como yo creo que no se tratan de cosas dichas por un teólogo concreto, él a solas, sino que, por desgracia, se trata de errores de fe que están bastante extendidos. Y además bastante extendidos no únicamente en teólogos que desde un punto de vista intelectual a veces formulan ciertas cosas, sino que puede estar extendido también en errores pues en grupos de personas consagradas, que también por influjo de esos teólogos han recibido también ideas deformadas de lo que es la cristología, o en grupos de fieles
O sea, es decir, que no nos pensemos que la teología es cosa de libros, sino que desde los libros llega a las aulas, y desde esas aulas llega a los seminaristas, o a los sacerdotes, a las religiosas, a los fieles de Dios, a grupos y movimientos católicos. Es decir, no estamos hablando de errores del libro, por desgracia, sino que desde esos aspectos más intelectuales, por desgracia, esto después trasciende la vida y acaba deformando esa imagen del Cristo real con el que nos encontramos en nuestra oración diaria, etc. Bien, ¿cuáles son esos aspectos concretos, ¿no?, que esta nota denuncia? Y son 6 en concreto. Hay 6 cuestiones que vamos a intentar desgranar, ¿no? La primera es más metodológica. En realidad se trata de cuestiones que afectan a la metodología, a la confesión de la divinidad de Jesucristo, a nuestra fe en la encarnación, a la relación entre Jesucristo y el reino de Dios, a la conciencia de Cristo que él tuvo de ser el Hijo de Dios y al valor salvífico de su muerte. 6 cuestiones, como veis, importantes. Claro, por ejemplo, ¿qué conciencia tuvo Jesús de que él era el Hijo de Dios? ¿Qué valor le dio el propio Jesús a su muerte? ¿Jesús era el Hijo de Dios? O sea, son cuestiones muy importantes, como veis. Aquí no estamos hablando de cuestiones nimias, ¿no? La primera de ellas, el primer error que señala esta nota es un error de tipo metodológico. Metodológico, es decir, de forma de plantear, de expresar la enseñanza de la teología. Y en concreto esta nota dice que la Iglesia considera que es un error hacer de la Iglesia de los pobres el lugar teológico fundamental, quitando el lugar de la fe apostólica transmitida por la Iglesia. Parece como si la Iglesia de los pobres sustituyese a lo que nosotros siempre hemos afirmado, a la Iglesia apostólica. Nosotros somos una Iglesia apostólica cuyas raíces está en los apóstoles y en la transmisión de los apóstoles. Sin embargo, la nota dice que metodológicamente parece que este autor afirma que el lugar teológico para enseñar la teología, el lugar, los cimientos, ¿no?, la fuente es la Iglesia de los pobres. Vamos a ver si sería conveniente explicar esto un poco a nuestros oyentes. No sé si empezamos quizás por don Jesús, si le parece, Jesús. Bien, podemos, yo creo que don Demetrio nos podrá precisar lo que entendemos por método teológico, pero digamos para que nuestros oyentes acaso puedan entender por qué empezamos por este presupuesto que es puramente metodológico. A mí se me ocurría esta comparación, que para poder llegar a gustar un plato exquisito, el cocinero tiene que tener delante no solamente los ingredientes adecuados, sino también el arte de saber combinarlos. De manera que si tú tienes unos ingredientes que no son los justos para un plato al que te encaminas, y después los combinas mal, eso no hay quien lo digiera. Porque nadie puede interpretar musicalmente las páginas amarillas de la guía de teléfonos y pretender interpretar ese texto de números y letras con una escoba o una maquinilla de afeitar. De manera que es importante que para describir el significado, la historia, todas las consecuencias que tiene el acercamiento a la persona de Jesucristo, como el Hijo de Dios que se nos ha revelado, que nos ha traído la salvación, que su muerte y resurrección, su encarnación redentora, han abierto una posibilidad de dicha y de salvación. Si tú para presentar en el tiempo, por tanto, pues en esta generación que nos ha tocado en gracia vivir, tú quieres hacer este acercamiento a la persona del Señor, pero no lo haces con un método adecuado, es decir, ni partes de unas fuentes que son las justas, ni tampoco después las interpretas. No solamente las fuentes no son las adecuadas, sino que además las que puedan ser adecuadas las interpretas mal, el plato resultante no hay quien lo coma y la sinfonía pretendida es inescuchable. De manera que el método se refiere a esto, es el arte de saber utilizar las fuentes, es decir, los textos, los datos que son los adecuados y además saber interpretarlos para no falsear una fuente verdadera o para no acudir a fuentes que son espurias, que son falsas.
Le vamos a pedir a don Demetrio un poco más de concreción en este aspecto, porque es cierto que la nota, ha hecho una bella comparación aquí nuestro hermano don Jesús, y la verdad es que esta nota, hablando de que es importante ver a qué ingredientes acudo yo para hacer teología, lo que acusa es de que esta forma de hacer teología tiene una falta de atención a las fuentes, ¿no? Se omiten las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre la divinidad de Jesucristo, sobre su conciencia filial, se desprecian o se ignoran las intervenciones magisteriales en los grandes concilios de la Iglesia, en los que se nos habla de quién es Jesucristo, su naturaleza humana y divina, y entonces se acude a otras fuentes distintas que la fuente de la tradición y la fuente de la palabra de Dios. Nos gustaría, don Demetrio, que nos explicases un poco más este aspecto. Sí, me ha parecido muy bonito las imágenes que ha puesto don Jesús, porque en realidad se trata de eso. Cuando hablamos de presupuestos metodológicos, pues como que nos lo saltamos, ¿no? Y vamos a los temas concretos que en este caso han sido puestos en evidencia. Pero a mí me parece que los presupuestos metodológicos afectan a todo. Por tanto, están en la raíz, y ahí es donde se descubre un poco la clave de por qué está viciado todo lo demás que se dice. Los presupuestos metodológicos de la nota señalan, como acabáis de decir, pues que la teología y la presentación de la fe de la Iglesia debe hacerse pues con un método propio. Y el método teológico es escuchar la palabra, pero escucharla tal como nos ha sido transmitida en la Iglesia, la palabra de Dios, estar atentos cómo esa palabra ha sido leída e interpretada a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, y especialmente en los grandes concilios que han afrontado pues problemas parecidos a los que hoy podamos tener, y han dado una respuesta que es definitiva y que es normativa, y después estar siempre atentos a lo que el magisterio de la Iglesia nos puede enseñar, como es en este caso. La nota es una nota del magisterio de la Iglesia para servicio de la fe de todos los fieles. Entonces el padre John Sobrino, metodológicamente hablando, él parte, dice, de los pobres. Los pobres son el lugar teológico desde donde él va a hacer teología. Incluso el título del segundo libro es Desde las víctimas. Bueno, después la nota más adelante habla de cómo la Iglesia ama a los pobres, atiende a los pobres, está cerca de los pobres. Esto no hay que entretenernos a explicarlo, porque en su momento, si acaso, nos entretendremos, porque desde luego no ha habido institución en toda la historia de la Iglesia y de la humanidad, y yo diría a día de hoy, que más esté haciendo y más cerca esté de los pobres. Por tanto, no se trata de despreciar a los pobres. Pero ese no es un lugar teológico, y menos todavía un lugar teológico fundamental y punto de partida, sino que en la teología el punto de partida es la palabra de Dios. Cuando yo hablo de Jesucristo, lo que tengo que hacer es escuchar lo que el propio Jesucristo ha dicho. Cuando yo explico la redención que Jesucristo ha realizado, tengo que ir a lo que Jesucristo ha vivido, ha dicho, ha entendido, ha proclamado. Es decir, es la palabra de Dios, la norma para todos. Y ahí nos sometemos todos a ese foco de luz que nos viene de Dios a través de su palabra a lo largo de toda la historia de la salvación, y de una manera plena y definitiva en Jesucristo. Ese es un punto de referencia fundamental. De manera que lo que dice la palabra de Dios va a misa. O sea, esto es el punto de partida. Y junto a la palabra de Dios, y siempre subordinado a la palabra de Dios y al servicio a la palabra de Dios, está la reflexión que ha hecho la Iglesia, sobre todo en los grandes concilios. El tema cristológico se ha tratado en el concilio de Nicea y en el concilio de Éfeso, Calcedonia, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir a esos concilios. El padre John Sobrino dice, bueno, que esos concilios, pues, si me apuras, han sido una dificultad. Lo dice expresamente. Han sido y son un peligro para la fe. Pero, hombre, ¿cómo los concilios van a ser un peligro? Si los concilios que la Iglesia ha vivido son momentos fuertes, y hoy día todos los cristianos, no solo los católicos, todos los cristianos que confiesan la fe en Jesucristo, consideran que los concilios son el punto de referencia fundamental, porque los concilios han rescatado a
la Iglesia en ese momento de la trampa y de las dificultades que había en el momento. Yo creo que fundamentalmente las grandes dificultades que ha vivido la Iglesia a la hora de anunciar a Jesucristo se sitúan en torno al Concilio de Nicea con Arrio y en torno al Concilio de Éfeso y Calcedonia con Nestorio. Y a mí me parece que aquí hay que respetar ese logro, esas adquisiciones que se han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia por fidelidad a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, Arrio, pues ¿qué hizo? Lo que hizo es explicar el misterio de Dios y de Jesucristo de tal manera que se podía como digerir, por seguir con el ejemplo anterior que nos ha puesto don Jesús, se podía digerir fácilmente, pero claro, te podría producir una indigestión porque realmente ese no era el misterio de Jesucristo que se nos ha revelado en la palabra de Dios. Y el Concilio de Nicea sale al paso diciendo, no, Jesucristo es Dios, Jesucristo sabe que es Dios, Jesucristo ha hablado de Dios continuamente y el Nuevo Testamento nos lo ha presentado como Dios, y es decir, consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, nos dice el Concilio de Nicea. Eso no es ningún peligro ni es ningún encorsetamiento. El Concilio de Nicea no es un deterioro de la fe de la Iglesia, sino que es justamente haber rescatado la fe que estaba en peligro, porque Arrio lo explicaba de manera, con la filosofía de moda de aquel momento, pues que ya de Jesucristo no quedaba nada. Al padre John Sobrino le pasa un poco parecido, es decir, la filosofía en la que él se mueve es una filosofía, es una ideología, es un modo de pensar, es el marxismo. Y entonces, claro, se pone a explicar con esas claves quién es Jesucristo, y al final Jesucristo pues es un líder, es un revolucionario, Jesucristo es, qué sé yo, un personaje importante, pero no es el Jesucristo que ha vivido en la historia, que la Iglesia nos ha transmitido y que la palabra de Dios anuncia, y que el Concilio de Nicea y el de Calcedonia nos ha presentado de manera definitiva. O sea, que los presupuestos metodológicos son muy importantes porque a la hora de cocinar esta fe para poderla hacer digerible y anunciarla a todos los fieles, pues resulta que ha metido elementos que son extraños a la fe, que incluso son disolventes de la fe y que al final no transmiten la salvación que Jesucristo ha venido a traer. O sea, la Iglesia, como hemos dicho antes, tiene el derecho y la obligación de decir, ojo, que la palabra de Dios está por encima de todos, por encima del padre John Sobrino, por encima del Papa, por encima de los obispos y por encima de todos. La palabra de Dios es un punto de referencia innegociable. Y esa palabra de Dios ha de ser interpretada como la Iglesia la ha interpretado a lo largo de la historia. Y hay hitos definitivos que no se los puede uno saltar, como es el Concilio de Nicea, Concilio de Calcedonia, etcétera, que iremos viendo. Y, en tercer lugar, hay filosofías, en tiempo de Arrio, el neoplatonismo, en otros momentos, otras filosofías, hoy, el marxismo u otras filosofías que puedan venir, ¿no? Pues que son incompatibles y que si ese ingrediente se pone en la mesa de la cocina para hacer el alimento, puede salirnos un alimento explosivo o venenoso. Y bueno, a las pruebas me remito. Es decir, si comemos ese alimento, pues al final nos hacemos todos revolucionarios. Los pobres ya no serían los pobres evangélicos, sino sería la clase en lucha contra el poder establecido para alcanzar el poder por los caminos que Marx ha predicado. Mire, por ahí no vamos. No sé si me he entendido, pero me parece importante, porque los presupuestos metodológicos luego van a influir en todo. Es decir, todo se lee con la lupa de una filosofía de moda, que no es nuevo, esto ha pasado en la historia muchas veces. Lo que ocurre es que yo que soy un poco malo, claro, pues cuando estaba escuchando esto, decía, claro, lo que pasa es que sabemos que en el momento cultural actual, pues que un teólogo diga eso de que yo me baso en la iglesia de los pobres, eso queda muy bonito, ¿no? Eso puede ser antipático contradecirlo. Parece que el que formula eso, él ya va posicionándose en lo políticamente correcto, pero claro, perfectamente eso es tan subjetivo decir que yo me apoyo en la iglesia de los pobres, que en el fondo uno está utilizando a los pobres para envolverse en su bandera y para predicar su propia ideología política. Ojo, que a veces también podemos manipular a los pobres
haciendo de ellos pues una excusa para formular una teoría política. Porque ¿qué pasa? ¿Que acaso la Madre Teresa de Calcuta ya no servía a los pobres? ¿Acaso toda la historia de la Iglesia, como el mismo, como tú, don Demetrio, ahora mismo referías, pues no está totalmente al servicio de los más pobres? Pero yo que, permitidme esta expresión un poco jocosa, ¿no? Pero yo que soy un poco malo, a veces también me da la impresión de que los pobres pueden ser manipulados cuando a veces se pretende hacer de ellos pues este caso concreto, ¿no? Se pretende uno decir que sustituyen los pobres a la palabra de Dios o al concilio. Oiga usted, no me manipule que un pobre diría, no me manipule que yo no pretendo sustituir ni a la palabra de Dios ni a los concilios de la Iglesia, ¿no? En absoluto se me ha ocurrido esa sustitución. Yo quería añadir, José Ignacio, Adelante. Que hay poca originalidad, porque cuando nos asomamos a la gran historia de la Iglesia, son 20 siglos de andadura, podemos individuar, donde Demetrio ahora decía Nestorio y Arrio, que junto con Pelagio y Lutero serían los grandes maestros de la sospecha global, es decir, los que más han torpedeado en la línea de flotación, en la santa paz de lo que pensamos, creemos, los cristianos en la Iglesia. Y las pequeñas herejías, porque ese es el nombre de la cuestión, que han ido apareciendo son o burda repetición de herejías grandes precedentes o sencillamente una actualización de la versión anterior. Entonces hay poca originalidad, porque cuando analizamos no solamente la obra del padre John Sobrino, sino otros autores, venimos a constatar que son sencillamente variantes más de lo mismo, únicamente que con una envoltura, como ahora tú decías, pues sí, una envoltura más oportunista, más de publicidad para divulgar lo que a ti se te antoja, lo que otros te pagan y subvencionan para llevar adelante pues una cosmovisión distinta. La palabra de Dios, que ha sido pues referida, porque no tenemos otra referencia primordial más que lo que Dios nos ha dicho, pero es una palabra de Dios que es escuchada desde la tradición de la Iglesia. De lo contrario, seríamos intérpretes autónomos de lo que Dios dice, hasta correr el riesgo, por otra parte bastante fundado, de interpretar de modo distinto, es decir, de escuchar, pretender escuchar cuando oímos la palabra de Dios, lo que Dios no nos ha dicho. Esto es tremendo. Cuando nos empeñamos en escuchar lo que Dios no nos está diciendo, aunque digamos que esto es palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios que la Iglesia ha escuchado, la palabra de Dios que la Iglesia ha custodiado y conservado, la palabra de Dios que la Iglesia ha celebrado, la palabra de Dios que la Iglesia ha anunciado en sus misioneros, la palabra de Dios que los santos y los mártires han testimoniado. La historia de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, ese es el lugar. La tradición apostólica, ese es el lugar metodológico para oír y entender y celebrar y anunciar y defender la palabra de Dios, que es la que nos acerca la verdad del Señor. Estamos haciendo un programa especial de esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, una edición especial que quiere comentar, está con nosotros don Jesús, el obispo de Huesca y de Jaca, y don Demetrio, el obispo de Tarazona, y estamos haciendo pues sencillamente un coloquio distendido, explicativo, de la nota que la Congregación de la Doctrina de la Fe ha publicado sobre las obras de un teólogo, John Sobrino, un teólogo, recordando que hay aspectos que son contrarios en su enseñanza, en sus libros, que son contrarios a la enseñanza católica. Y bueno, como estas cosas tienen resonancia en los medios de comunicación, y como ya sabemos que además muchos medios que se niegan pues a dar noticia de la Iglesia Católica, suelen aprovechar estas cosas pues para sencillamente para criticar y hablar, y entonces de repente abren sus foros a una crítica generalizada a la Iglesia Católica. Pues bueno, nosotros vamos a aprovechar los nuestros también para dar razón de nuestra fe y para explicar qué puntos concretos son esos en los que la Iglesia le ha pedido rectificación a este teólogo. El primero, hemos explicado, era más un punto metodológico. El segundo es algo pues muy central, ¿no? El tema de la divinidad de Jesucristo.
La Iglesia Católica entiende que este autor, que esos libros concretos que estaban siendo utilizados incluso como libros de texto en muchas universidades y seminarios en América Latina, no confiesan suficientemente la divinidad de Jesucristo. Hay una lectura tergiversada, dice esta nota, de los pasajes del Nuevo Testamento en los que se afirma que Jesús es Dios. Así, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 28, en el que se afirma que Jesús es Señor y es Dios, el autor lo interpreta como Jesús es de Dios. En vez de decir Jesús es Dios, pues mete ahí esa matización de Jesús es de Dios. Según este autor, John Sobrino, él dice que en el Nuevo Testamento no se afirma claramente la divinidad de Jesús, sino que esos son añadidos posteriores que los concilios han ido elaborando, ¿no? En realidad, es verdad también que la nota dice que tampoco hay una negación, este hombre tampoco se atreve él frontalmente a negar, yo no creo que Jesús sea Dios, sino que él va introduciendo la sospecha sobre el origen y sobre el significado de esa afirmación de que Jesús es Dios, y dice que surge tardíamente, que ha sido introducida por influjo de los concilios, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por lo tanto, ante una cuestión tan grave, pues lógicamente la Iglesia levanta su voz, ¿no? Y dice, Jesús es Señor, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, pues vamos a intentar explicar, porque como digo, por desgracia, este error no se circunscribe a este autor, sino que está bastante pues extendido, ¿no? Intentar reducir a Jesús pues meramente a su condición humana. Bien, pues quizás empecemos por don Demetrio, que no sé si saben los oyentes que don Demetrio, aparte de obispo de Tarazona, pues bueno, también él, su campo docente, como profesor, él ha estado centrado en la cristología, y la verdad es que él, pues también hemos recurrido a él, sabiendo que recurríamos no únicamente pues a un obispo, que eso es lo principal, ciertamente, ¿no? Pero también a un experto pues en cuestiones cristológicas. Si nos podría un poquito comentar este aspecto. Bueno, pues como acabas de decir, la afirmación central del cristianismo es que Jesús es Dios. Es decir, un personaje que aparece en la historia y que aparece él mismo diciendo yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Lo dice de múltiples maneras y con el lenguaje propio con el que se expresa la Escritura. En la actitud con la que Jesús se dirige al Padre, en el poder de perdonar los pecados que Jesucristo manifiesta, porque la gente le dice, ¿quién es este que perdona los pecados si eso solamente es Dios? Y Jesús dice, pues para que veáis que tengo poder para perdonar los pecados, es decir, que soy Dios. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Es decir, durante la vida terrena de Jesús mismo, él se presenta como el Hijo único, como Dios, y nos habla continuamente de su Padre Dios, con el que tiene una intimidad profunda y única, ¿no? Lógicamente, cuando después el Nuevo Testamento se redacta, pues nos va transmitiendo esa revelación que Jesucristo ha hecho de sí mismo y esa revelación del misterio de Dios que Jesucristo nos ha manifestado, el misterio trinitario. Es decir, Jesucristo nos ha dado a conocer a Dios por dentro. Ya Dios se había revelado antiguamente de múltiples maneras, pero en su Hijo nos ha dicho lo más hondo de su corazón, y es que Dios no es un ser solitario, sino que Dios es una comunidad de tres personas. La segunda de ellas es el que se ha hecho hombre y ha convivido con los hombres para llevarnos a todos los hombres con él al cielo, ¿no? Bien, entonces cuando luego se va redactando el Nuevo Testamento, que experimenta toda una elaboración de la predicación de los apóstoles, que se pone por escrito, que se celebra en la liturgia, que se anuncia en la catequesis y en el anuncio misionero, etcétera. Cuando se van plasmando toda la predicación de Jesucristo por escrito, pues hay distintas formas de decirlo. Eso ahora no se puede explicar en 2 palabras, pero está muy claro que en el Nuevo Testamento, desde el primerísimo momento, se afirma rotundamente, Jesús es Señor. Es decir, Jesús es Dios. Jesús es Kyrios. Es la palabra griega que se usa desde el primer momento. Y esa palabra Kyrios se está refiriendo
en la versión griega de la Biblia, pues a Dios. O sea que usan las palabras que tienen para expresar una realidad que viven, que confiesan y por la cual están dispuestos a morir. De hecho, los primeros mártires, pues, y todos los que ha habido después en la historia de la Iglesia, pues han confesado que Jesús es Dios, es el Señor, etcétera, ¿no? Entonces, decir que la afirmación en el Nuevo Testamento acerca de que Jesucristo es Dios corresponde a una época tardía del Nuevo Testamento, a un estrato de los últimos, a mí me parece, estoy totalmente seguro, que es no respetar los datos científicos de tipo histórico de la primera comunidad que confiesa desde el mismo día de la resurrección, desde el mismo día de Pentecostés, en los discursos de Pedro, etcétera, que Jesús es Dios. Esta es la confesión de fe fundante de la Iglesia. O sea, la Iglesia no anuncia que Jesucristo es, pues que voy a decir, un líder religioso, que Jesucristo pues es muy bueno, también lo dice, que pasó haciendo el bien, o no solo anuncia pues que Jesucristo ha hecho milagros, también lo dice, pero la afirmación fundante es Jesucristo es Dios, y de ahí surge la adoración desde el primer momento. Desde ahí Esteban se postra encomendando su alma y su espíritu a Jesús, el Kyrios, el Señor, que está en el cielo mirándole, ¿no?, en el momento del martirio, etcétera. O sea que la Iglesia, en su confesión de fe acerca de Jesucristo, ha confesado de manera nítida y clara que Jesús es Dios. Las palabras son unas, son otras, el lenguaje es uno, es otro. Todo esto, repito, pues vale la pena despacio explicarlo, pero ahora yo diría no hay ninguna duda de que la Iglesia se constituye desde el primer momento en torno a la confesión de fe de que Jesucristo es Dios. Por tanto, cuando John Sobrino dice que Jesucristo es de Dios, o que la divinidad de Jesucristo fue pues confesada tardíamente, quizá después de la caída de Jerusalén, o que solo en germen, pero luego después ya se desarrolló, pero no había una fe explícita desde el comienzo. Claro, la Congregación de la Fe dice, no, la comunidad no ha hecho a Jesucristo Dios. La comunidad ha recibido desde el primer momento el acontecimiento grandioso de que este personaje con el que ellos han convivido, Jesús de Nazaret, es Dios. Y esto lo acoge como un don que Dios ha hecho a la humanidad, que durante la existencia terrena de Jesús, pues quizá los apóstoles no se enteraron del todo, pero que con la luz de la Pascua y con la luz de Pentecostés, desde el primer momento, la Iglesia confiesa Jesús es Señor. Y en su oración invoca Maránata, ven Señor Jesús. Es decir, desde el primer momento, la comunidad cristiana se agrupa y se reúne y confiesa, incluso martirialmente, que Jesús es Dios de muchas maneras y con lenguajes diferentes. Don Jesús, aunque sea brevemente, porque el tiempo nos echa encima, si nos podías decir en un minutillo, pues intentando expresar el motivo básico, ¿no?, por el que la Iglesia recuerda la importancia de este punto de la divinidad de Jesucristo. Bueno, no solamente porque las personas que se encontraron con el Señor y por tanto que fueron objeto de ese abrazo misericordioso de Dios en su Hijo, que fueron bendecidas por las palabras y los signos y milagros del Señor, es una manera de reconocer y de adorar que aquel que tienen delante no es simplemente un maestro cualquiera o un líder religioso, menos a un revolucionario. Es decir, que atestiguaban de esta manera el reconocimiento de que estaban ante Dios, que habla de otra manera, que tiene una autoridad distinta. O sea, no solamente este aspecto positivo que atestiguan las personas que se encuentran con el Señor, sino también el escándalo que produce en quienes se quedan descolocados ante el paso de Jesús. No se habrían escandalizado si simplemente ven en él un líder o un revolucionario, y por eso el escándalo religioso de los fariseos o el escándalo de los romanos es cuando ven que se les va de las manos este pasar de un personaje, de una persona que no logran ni asimilar ni tampoco encapsular en sus categorías o en sus expectativas. De manera que
Jesús decía don Demetrio, nos ha contado a Dios por dentro, y en él vemos que hay un trato de tú a tú, nada menos que con el Padre Dios, y ese trato, esa manera de contarnos a Dios, ese tú a tú es un tú a tú de un hijo ante un padre. No es un líder, no es un capataz que ha logrado edificar la torre de Babel más alta, sino que es justamente alguien que desde el seno de Dios, desde la misma Trinidad, ha venido a contarnos con palabras y gestos humanos lo que es la entraña de Dios, porque Él era Dios. Está claro que este programa tiene que tener una continuidad, porque nos hemos quedado por el camino. La verdad es que cuando uno se pone un poco a desgranar las cosas, pues surgen aspectos, y mañana continuaremos, si Dios quiere, esta edición especial de este programa, en el que intentamos explicar de una manera lo más pedagógica posible esta nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre las obras de un teólogo en concreto, ¿no? Pero que nosotros también aprovechamos pues para dar razón de nuestra fe y para explicarla. Me despido, pues, y le pido también a mis hermanos obispos que se unan conmigo en esta bendición que impartimos al finalizar este programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.